Buenos días, mi nombre es Juan David Romero, soy de grado décimo y vengo a exponer los tipos de cuentos. Primero, ¿qué es un cuento? Un cuento pues pertenece al género literario de la narración y es un texto que es escrito por varios autores o incluso por un autor también y trata de unos personajes que desarrollan una historia y, en cierto espacio. El cuento puede ser oral o escrito. Existen dos tipos de cuentos. El cuento popular, que este cuento va de generación en generación o va de pueblo en pueblo y tiene diferentes versiones, así que no tiene un autor propio, el autor es anónimo. Y está el cuento literario, que a diferencia del cuento popular, este es escrito y tiene una estructura fija que no varía y también un argumento y unos personajes concretos. Pues a la hora de redactar este tipo de cuento, el autor de forma consciente hace un estilo determinado, un léxico concreto y le da una esencia literaria. Uno de los primeros libros que se conoce o que se tiene registro leído y pues hecho en español fue del Conde Lucanor, que se trata de más de 50 cuentos en donde un conde le pregunta a un consejero sobre cuestiones del reino. Características del cuento. Primero, son historias de ficción. Esto quiere decir que el cuento es ficticio, que aunque hayan partes que son realistas, la mayoría son ficticias. Un solo argumento. El cuento prácticamente como es corto y sencillo, se basa en solo un argumento y se desarrolla la historia a través de eso. La brevedad, pues es importante porque al ser sencillo y es corto, significa que, o sea, brevedad significa que el cuento es corto. Esto atrapa más al lector para que lo lea de una vez y pueda pasar la página. Personajes limitados. Como el autor, pues es un cuento corto, entonces el autor por lo general centra la historia en tan solo uno o dos personajes y la desarrolla entre ellos dos o entre unidad de efecto. Eh, Esto lo que quiere decir es que el cuento pues es una obra de arte que solo se puede disfrutar de una vez, ¿sí? Y atrapa al lector para que vaya pasando las páginas. Lo que quiere decir es que el efecto que tiene el cuento es que como es tan corto, se lee de una vez y tiene la estructura completa, de principio a fin. La importancia de la atención narrativa es otra de las características. Y es que los cuentos, eh, al ser textos muy breves, pues captan la atención del lector y pues el ritmo de la trama no puede caer en ningún momento para que el lector no pierda el interés. Estructura centrípeta. Esto lo que quiere decir es que los cuentos están relacionados entre sí, o sea, los elementos que aparecen en un cuento están relacionados entre sí y cada elemento que aparece tiene un rol fundamental dentro de este. Y por último, escritos en prosa. Pues los escritos en prosa es que por lo general un cuento, pues como lo dice, va escrito en prosa y igual que en la poesía, ya que ya que es un texto que contiene una lírica como con figuras literarias. Características del cuento popular. Bueno, como el cuento popular va de generación en generación, entonces no existe un autor propio, sino autor anónimo. No se sabe quién hizo como el original, por decirlo así. Transmisión oral. Pues por lo mismo, el cuento popular se transmite oralmente, ya que se cuenta, ¿sí? Se cuenta a un pueblo o a cierta gente que luego lo va a contar a otra y así sucesivamente por el paso de los años. Diferentes versiones. Pues como se va contando de generación en generación, pues las versiones cambian según lo que uno entienda.
Es como un teléfono roto, por decirlo así, que lo que uno entienda entonces se explica igual. La estructura lineal. Esto quiere decir que al ser un tipo de cuento más sencillo y después de tradición popular, el autor pues juega más con la lengua para sorprender al lector, con las estructuras diferentes y que tengan mayor intención estética. Y por último, finalidad moralizante. Esto quiere decir que el cuento popular eh, busca dejar como una enseñanza, un mensaje al quien lo escuche, a quien. Características del cuento literario. Este tiene múltiples temáticas, pues el cuento literario tiene varias temáticas que puede ser de terror, un cuento de terror, un cuento de metafísica o de fantasía y un cuento infantil, entre otros. Esto pues ya depende del autor, la elección que haga o lo que tenga pensado. Historia estable y fija. Esto quiere decir que el cuento pues como tiene una estructura fija, que sería el inicio, el desenlace, su historia también va a ser concreta y no tendrá ninguna variación. No se pueden admitir variaciones y va a estar completa desde el principio a fin. En este caso, a diferencia del cuento popular, el cuento literario sí sabemos quién es el autor, sí se conoce un autor a el cual escribió el libro. Y por último, la subjetividad. Aquí pues en los cuentos por lo general los autores nos muestran su visión de ver el mundo. Estructura del cuento. Introducción o planteamiento. Aquí es la parte inicial de la historia. Se presentan los personajes, de dónde son, también sus propósitos. Pero aquí lo fundamental es que se presenta la historia, la normalidad de la historia. Y sea lo que se quiebra o se altera en el nudo. Prácticamente la introducción le da bases para que tenga sentido el nudo. El desarrollo no, pues es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, que toma forma y suceden hechos que son muy importantes y vitales. Eh, el nudo pues surge a partir del quiebre que hubo en la introducción. Y por último está el desenlace, que es la parte donde se suele dar el clímax, que pues para los que no saben, el clímax es como el punto donde mayor complejidad e intención hay. Y pues también se suele dar la solución de la historia y finaliza la narración. En algunos cuentos hay finales abiertos, que incluso también tienen un desenlace. Y pues en los cuentos los finales pueden ser felices como pueden que no. Clases de cuentos populares. Cuentos de hadas. Pues los cuentos de hadas son donde se hablan de seres fantásticos, los cuentos que hablan de seres fantásticos y que intentan dar un mensaje a la mente de la sociedad. Los que principalmente conocemos son los cuentos de los hermanos Grimm y también cuentos de Disney. Las fábulas. Pues lo que caracteriza a una fábula es que los protagonistas son objetos que, que hacen acciones de seres humanos. Y también en estas fábulas se encuentra una moraleja, lo cual es una enseñanza que nos dejaría. Mitos y leyendas. El mito, pues, es una narración que funciona para explicar el origen del universo y del hombre. Los personajes pueden ser dioses o seres sobrenaturales y el narrador, pues, habla en tercera persona. La leyenda es una narración oral que explica tradiciones y costumbres de un pueblo. Sus personajes, pues, son reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales. Y el narrador habla en tercera persona, aunque también algunas veces puede ser un narrador protagonista que relata en primera persona. Clases de cuentos literarios. Entre esos están los cuentos fantásticos, que son influenciados por los cuentos de hadas, de los cuentos populares, solo que la diferencia es que estos sí tienen una estructura fija y tienen un autor.
Cuentos de suspenso y misterio. Pues son cuentos, son aquellos que se inspiran en un universo de suspenso y misterio. Aquí se pueden encontrar historias de detectives, policías, de crímenes, entre otros. Y pues normalmente su argumento es muy bien elaborado, con una narrativa sencilla y directa. Cuentos infantiles o para adultos. Pues también los cuentos tienen clasificación de edad. Y pues es que los autores por lo general hay cuentos que especialmente están escritos para los niños pequeños, los cuales tienen una historia corta y suelen implementar elementos mágicos o fantásticos. Para también suele darse una enseñanza a través de esos cuentos. Por otro lado, están los cuentos para adultos, que pues son construcciones más elaboradas y pueden tratar de muchos temas. Los cuentos históricos es otro tipo de cuentos literarios. Eh, son, es la mezcla entre los hechos y la ficción. Prácticamente, pues en los cuentos históricos, su objetivo es deleitar, pero al mismo tiempo es presentar algún hecho que para autores de interés. Y los microrelatos es un subgénero literario que lanza una idea de manera literaria y poética, la cual busca de un modo original, mediante un lenguaje poético, mediante la ironía, la sorpresa, etc. Aquí hay un ejemplo de un cuento popular, Los Tres Perezosos. Pues este cuento se trata de que un padre que va a morir le va a dejar la herencia a sus tres hijos. Y el notario espera meses y meses, pero nadie llega a reclamarla. Entonces fue en busca de ellos. Los tres eran tan perezosos que el notario no sabía, pero al final el que quedó con la herencia fue el hijo más joven, porque era muy, pero muy perezoso. Aquí podemos darnos cuenta que en el cuento tiene, tiene un inicio, un desenlace, lo cual cumple con la estructura y pues no tenemos un autor. Entonces también cumple con una de las características del cuento popular. Y un ejemplo de cuento literario es este que sería un cuento corto. Y aquí nos podemos dar cuenta también que sí, que cumple con la estructura de un cuento y que como una de las características del cuento literario tiene un autor que es Gabriel García Márquez. Muchas gracias y espero hubieran prestado atención.